El mundo es un lugar peligroso, no a causa de los que hacen mal, sino por aquellos que no hacen nada por evitarlo. Los ecosistemas proveen todo lo que es necesario para vivir sanamente en este planeta. Estos sistemas ecológicos producen y mantienen el buen funcionamiento del agua vital para el núcleo de la vida, el aire, el suelo y todos los servicios ambientales esenciales para la vida. Los ecosistemas naturales se diferencian de los agroecosistemas por la capacidad alta de resiliencia, es decir, la capacidad de un sistema, comunidad, población o cualquier asamblea de regresar al equilibrio después de una desviación de ese nivel por algún disturbio. Alta biodiversidad, en otras palabras, todos los seres vivos que forman los eslabones de la cadena alimenticia y son necesarios para el buen funcionamiento óptimo del planeta. Alto nivel de complejidad, que permite una conectividad fuerte entre los distintos eslabones y proporcionando la complejidad interacción entre los diferentes eslabones y evitando la fragilidad y el rompimiento del punto del equilibrio natural. Alto nivel de estabilidad que va de la mano con la noción de la sustentabilidad. Usar los recursos de tal manera para que no se comprometa la capacidad de las futuras generaciones para el acceso y el uso de recursos naturales fundamentales para el sostenimiento y desarrollo de su vida. El cambio climático, aparte de sobrepastoreo, invasión de especies y la extinción de las especies clave, es el problema ambiental número 1 para todos los habitantes del planeta. Se requiere un esfuerzo coordinado e integrando a todos los países del mundo, particularmente a los que producen mayor cantidad de la emisión de los gases de efecto invernadero, es decir, Estados Unidos, China y en menor proporción, pero con la misma seriedad y responsabilidad, los países como Rusia, Japón, Alemania, Canadá, Corea del Sur, Francia, Inglaterra, Italia, Brasil, India, Australia y México. Este esfuerzo requiere los 3 puntos cruciales. 1. Reducir la cantidad de la emisión de los gases de efecto invernadero. 2. Adaptarse a nuevas condiciones requeridas para el sano funcionamiento del planeta y usar las tecnologías ambientales más amigables. El día de hoy, con el deseo de avanzar hacia el despertar por una vida armoniosa con el medio ambiente, tendremos un diálogo con nuestro invitado especial, el ingeniero José Carlos Martínez Hernández. José Carlos es director de Desarrollo de Negocios de Reforestamos México. Es consejero en un par de organizaciones lideradas por jóvenes. También es asesor de iniciativas empresariales. Actualmente está creando una empresa rural y ofrece talleres sobre temas ambientales para jóvenes a través de Reforestemos México ONG. Asimismo, trabaja en el desarrollo de estrategias que permitan a las personas que viven en comunidades forestales a crear empresas sostenibles, responsables y competitivas. Buenas tardes y bienvenidos nuevamente a nuestro simposio virtual. Ahora cedemos el uso de la voz a nuestro invitado especial, el especialista José Carlos Martínez, quien el día de hoy nos hablará sobre la comprensión y las complejidades de los ecosistemas en el contexto nacional. Por lo que ahora los dejo con Miguel y José Carlos para dar inicio a este diálogo de comunicación y al terminar nuestro siguiente video. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos.
Buenas tardes, José Carlos, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Muy bien, dinos cómo estás tú. Bien, bien, muchas gracias y muy emocionado y muchas gracias por la invitación a este simposio. La verdad es que he estado viendo las diferentes presentaciones y ha sido muy interesante y estoy muy contento de poder participar con ustedes. Muchas gracias, José Carlos. Queremos dar inicio con lo siguiente. Tenemos muchas preguntas, muchas dudas, muchos cuestionamientos y qué mejor que tú para que nos apoyes a contestar todas estas preguntas. Sabemos que cuidar de nuestro planeta se ha convertido en una tarea esencial para todos los que lo habitamos. Desafortunadamente, cada vez se hacen más presentes las consecuencias del calentamiento global y otros graves problemas ambientales, mismos que ya no debemos pasar por alto. José Carlos, ¿cómo protege y coadyuva Reforestamos México en la salvaguarda ambiental? Bueno, Reforestamos México es una organización que tiene 18 años, este año cumplió 18, y en estos 18 años Reforestamos México ha buscado una solución a los problemas que se presentan en los bosques en el país. Hemos pasado por diferentes etapas, desde ser un poco más ambientales, un poco más sociales, incorporando el tema de rentabilidad de negocios. Y hoy te podríamos decir que nos definimos más como con una visión de sustentabilidad. Es decir, lo que hace Reforestamos México es proponer soluciones que incorporen los temas económicos, sociales, ambientales, políticos, culturales, incluso de otros temas, para generar opciones a las personas que viven en y de los bosques, de manera que al estar en los bosques y vivir de ellos, los aseguren, los protejan, los conserven y los mantengan hacia el futuro. Totalmente de acuerdo contigo, es parte de las acciones que debemos no solo encaminar como una asociación, como una ONG, en este caso Reforestamos México, sino por parte de toda la sociedad, ¿no? Que tengamos esta visión de coadyuvar y proteger a nuestros ecosistemas. Y de hecho eso también se relaciona con la siguiente pregunta que tenemos para ti. Por ejemplo, tú que has estado metido en temas forestales, sabemos que un ecosistema forestal degradado es aquel que ha perdido total o parcialmente su estructura y funcionamiento ecológico, pudiéndose deber a esto por diferentes motivos, como la sobreexplotación de recursos, incendios forestales, construcción de infraestructuras, etcétera. Desde tu óptica, ¿cómo pueden restaurar los ecosistemas degradados para que cumplan con los objetivos de conservación de la biodiversidad, funcionamiento y resiliencia del ecosistema? Es una pregunta muy interesante y voy a tratar de abordarla. La verdad es que yo a veces soy muy crítico de todo y también a veces, pues, no sé, soy muy duro con las respuestas en ese sentido. Pero bueno, empecemos diciendo que el hecho de que la naturaleza tiene un ciclo y entonces la naturaleza por sí misma podría restaurarse, recuperarse. Obviamente, en algunos casos lo va a hacer muy rápidamente y en otros va a tardar decenas de años, cientos, ¿no? Esto si el impacto del ser humano no estuviera presente. Entonces, a los que les conviene, a los que nos conviene de entrada que restaurar los ecosistemas es a nosotros como personas. Y eso tenemos que tenerlo muy claro, porque muchas veces a la hora de hablar de la restauración, la recuperación de las tierras degradadas, como que olvidamos el componente humano y solo pensamos en la naturaleza o solo pensamos en los humanos y no pensamos en la naturaleza. Y desafortunadamente seguimos teniendo esa visión como muy, o es una cosa o es otra. Entonces, queremos recuperar lo que se ha reforestado, digo, lo que se ha degradado, pero la pregunta es, ¿queremos recuperar lo que se ha degradado y recuperarlo con base a cuándo? ¿Hace 100 años? ¿Hace 50? ¿Hace 500 años? ¿Queremos ver los bosques de hace 1000 años, donde las personas éramos mucho menos? Entonces, más, o sea, hay que pensar en la recuperación de los terrenos y esto va a ser como un poco, a ver cómo suena, hay que pensar en la recuperación, en recuperar lo degradado, pero con una visión hacia el futuro. Es decir, cómo deben de ser esos bosques del futuro que son biodiversos, que están en armonía, pero que también están siendo funcionales para el ser humano. Y este es un reto muy, muy difícil, muy interesante, porque muchas veces nos empeñamos en plantar los mismos árboles, en hacer las más actividades, y muchas veces esos proyectos fracasan porque no están considerando qué es lo que se va a requerir. Desafortunadamente, como lo acabas de decir, por cuestiones de cambio climático y otros problemas ambientales,
la recuperación de los terrenos degradados no nada más es plantar un árbol, no nada más es decir esta especie, se requieren muchos factores y mucha participación social. Entonces, en este sentido, hay que pensar mucho hacia el futuro. ¿Qué es cuáles son los bosques que queremos ver? Y obviamente aquí hay muchas visiones, pero nosotros votamos porque hay una visión de biodiversidad, de armonía, de funcionalidad y mucho creando más allá de, ¿cómo se llama? Lo que se maneja hoy el día, el tema regenerativo, ¿no? O sea, unos bosques con una visión regenerativa. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y de hecho, a mi juicio, es un reto muy importante y muy grande para todos los que habitamos este planeta. Entonces, comparto contigo también la lógica en lo que mencionas de mirar hacia el futuro. Si bien es cierto, estamos todos de paso, habría que también preocuparnos y ocuparnos por los que se quedan, ¿no? Y fíjate que en eso que mencionas, la gente dice, ¿qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos, a las futuras generaciones? Pero algo es que es muy interesante es que el día de hoy, tanto tú que eres más joven que yo, hay muchas especies que ya no conoces, muchos individuos que ya no existen, muchos animales que ya no vas a ver más que en fotografías. O sea, imagínate cuál es el impacto que hemos causado en el entorno, que hay árboles que ya no vas a ver, ¿no? Plantas que ya no vas a conocer, y entonces ya hemos afectado el entorno de una manera que dices, wow, o sea, ¿cómo vamos a recuperar eso? ¿No? Lo que se viene para las futuras generaciones es un reto mucho más grande. Sí, y en ese sentido también mencionarte, sabemos que la restauración forestal es el conjunto de acciones que se llevan a cabo para recuperar la salud, estructura y función de estos ecosistemas y que también dependen del grado de degradación en el sitio. Desde tu óptica otra vez, ¿cómo podemos desarrollar modelos de restauración forestal que además sean económicamente viables? Mira, eso, para empezar un poco relacionando a lo que era el nombre de la charla, desafortunadamente la gente no tenemos un pensamiento sistémico. Generalmente lo que nosotros vemos son como un montón de elementos que no están relacionados. Y esto es muy claro porque cuando una persona, o sea, digo, lo vemos culturalmente, yo siempre les pregunto a las personas, ¿quién valora más un árbol? ¿La gente que vive en las ciudades o la gente que lo ve en el entorno rural? Y se dividen mucho las respuestas que en el entorno rural, las ciudades. Al final, la gente que dice que las ciudades es porque en la ciudad no hay árboles y los protegen. Y les digo, ok, pero amplían una calle, tienen una casa, levantan la banqueta y tiran el árbol. Y entonces dicen, no, pues en las zonas rurales lo cuidan más. Y tú vas a los pueblos y ¿qué significa desarrollo? Quitar árboles. Y entonces tú estás a los pueblos donde no hay sombra y no todo esto. Entonces, ¿qué pasa con esto? La gente no tenemos una visión sistémica de las cosas. Pensamos que los elementos están separados y que no nos afectan. Y esto lo quiero, digo, para ir introduciendo a lo que me preguntas, pero quiero manifestar cómo la desconexión en día hoy es muy, muy grande. O sea, hay niños que no entienden que la leche viene de las vacas, que piensan que el dinero viene de los cajeros, y eso asimílalo al tema de árboles. O sea, cuando tú le dices a un niño que los árboles te dan oxígeno, oye, qué bien, pero hay mucha gente que no sabe de dónde viene la madera o por qué viene así. ¿Y cuántos productos que vienen del bosque la gente no tiene ni idea, ¿no? El chicle es uno de ellos, como lo vimos en pláticas pasadas, pero hay muchos, el tema de los desinfectantes, el pinol y todos los que vienen, las resinas, también vienen de los árboles y muchos instrumentos. Entonces la gente está desconectada de esta realidad. Entonces, ¿qué pasa? Decimos, ok, tengamos los árboles, conservémoslos y protejámoslos y ya. Y entonces la gente dice, no hay que aprovecharlos porque si los aprovechamos nos vamos a acabar. ¿Qué pasa con eso? Que dejamos de tener productos y servicios que vienen del bosque que son necesarios para nuestra vida diaria. Y en esta idea del ser humano de hacer todo muy simple, que lo cual es bueno, pero llega a hacerlo todo muy sin entender los sistemas. Y entonces tú detienes a una comunidad que dices, oye, no toques tu bosque, ok, la comunidad no toca el bosque, ¿y de qué vive? Y entonces, si tú no le ofreces modelos de negocio que ellos obtengan ingresos, entonces van a irse a actividades que desafortunadamente van a ir en contra del bosque, ¿no? Lo tenemos muy claro. No le quiero echar la culpa a ninguna, pero sabemos mucho cómo la agricultura y la ganadería extensiva están acabando con los bosques frente a la agroforestería, a lo silvopastoril, que puede ser otro sistema. Pero entonces dices, ok, entonces plantemos árboles y entonces aprovechémoslos, saquemos productos y servicios que la gente pueda comprar
el orégano, el piñón, algún tipo, el ocote, o sea, muchos productos que vienen del bosque, ¿no? Y ya, pero ¿qué pasa? Que el bosque al bosque al ser silvestre, como lo explicabas, tiene ciclos diferentes. No se comporta como un cultivo. No es como, pues en plantamos el maíz y a los 6 meses tenemos esto y a los otros 6 meses tenemos otros y es ¿cómo se llama? Intensivo, si es de temporada al otro año. Pero ¿qué pasa en los bosques? Que un año puedes tener un producto y el siguiente año no pasa. Y pueden pasar 5 años otra vez cuando vuelvas a tener, por ejemplo, el caso del piñón o de algunos frutos. Entonces el bosque se vuelve súper complejo de manejar y hay muchos temas, porque tú dices, ok, voy a crear un producto o servicio. Ok, trabajo con la comunidad para que lo desarrollemos. Y el bosque resulta que no responde. Y es ahí donde viene la labor de las personas que estudian el bosque, los ingenieros forestales, tenía que decirlo, como la labor, porque necesitamos entender el bosque y entender esa complejidad. ¿Cuál es el tema con los ingenieros forestales? Que entienden la complejidad biológica, ambiental, social inclusive, pero no la económica. Y entonces resulta que hay un conocimiento de esa parte, pero no hay un conocimiento de la parte del negocio. Y entonces necesitamos personas que tengan una visión, digo, y esto lo quiero reconocer en ti, que tengan una visión de los dos mundos, que puedan entender que la naturaleza tiene un ciclo y que los negocios tienen un ciclo y que hay que encontrar ese punto donde se encuentran, porque si no, lo que vamos a tener es ser muy exagerados hacia lo ambiental o muy exagerados hacia lo económico, y en lo económico vamos a degradar los bosques, vamos a acabar con los ecosistemas, y en lo ambiental vamos a tener un montón de biodiversidad de animales y personas que no tienen ingresos para la subsistencia o para vivir una vida digna. Hombre, totalmente de acuerdo con todo, con toda esta explicación tan detallada que nos compartes. Y también pienso lo mismo que tú. Negocio no está peleado con medio ambiente, al contrario. Y también considero que si les damos la oportunidad a las personas que habitan en los bosques a tener ingresos, como lo mencionas, y actividades productivas, vamos a estar cuidando y preservando esa superficie. Así que comparto totalmente de acuerdo contigo toda esta visión que nos platicas. Y también quiero seguir en este proceso de comunicación contigo. Sabemos que cada vez más estudios apuntan a que la biosfera se encuentra inmersa en una nueva gran extinción. Sí. En este caso, la causa es claramente interna. Perturbaciones de origen antrópico, esencialmente imprevisibles para los ecosistemas que la sufren, muchas de ellas afectando a especies clave. Sin embargo, ¿cómo crees tú que afecta la extinción de una especie al resto de la comunidad? Wow, mira, me acabo de sentir el padre naturaleza con la pregunta que haces, porque mira, hay que entender primero, digo, a lo mejor esto suena como muy radical, pero hay que entender primero que la naturaleza misma tiene ciclos donde hay especies que ya no van van a continuar. La misma evolución hace que las especies que no se adaptan o que no, pues sí, que no responden al entorno, pues van desapareciendo, ¿no? Entonces, no todo se le puede echar la culpa al ser humano, pero el ser humano acelera estos procesos. Y entonces las especies, pues ahora tienen que aprender muy rápido a adaptarse y no les da tiempo para adaptarse. Entonces, el ser humano sí está causando una distorsión que acelera estos procesos de extinción. Ahora, el otro día, la verdad es que siempre me gusta leer como muchos, como diferentes puntos de vista. El otro día estaba leyendo un blog de un tipo que decía, ¿cuáles son los problemas de la extinción de la biodiversidad? O sea, ¿qué pasaría si se extingue mucha de biodiversidad? Y mira, al final va a pasar una cosa, nos vamos a adaptar, o sea, no hay de otra, ¿no? Es como, por ejemplo, vamos a encontrar la solución, vamos a terminar a lo mejor comiendo, no sé, insectos, vamos a terminar haciendo otras cosas, pero al final nos vamos a adaptar. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? El ser humano es bastante, encuentra la manera de sobrevivir. Sin embargo, no queremos sobrevivir. O sea, no queremos, me refiero a que no queremos una vida que la vayamos llevando nada más. Queremos una vida digna y de plenitud. Entonces, cuando perdemos biodiversidad,
lo que estamos haciendo es pasar de una vida plena, es decir, de una vida completa, con opciones, con posibilidades, con abundancia en diferentes términos, a una vida de sobrevivencia, porque solamente es lo que hay. Y entonces, por ejemplo, lo voy a simplificar en un tema del maíz, ¿no? Si al final desaparecieran las especies de maíz criollo, pues sí hay una especie transgénica, resiliente para la hambruna y está padre y está bien, pero toda la diversidad de maíces que perdemos, las opciones, los colores y los sabores, pues los sufrimos en el sentido de que ya no tenemos esas opciones. Entonces, cuando una especie se pierde, el ecosistema se arregla, ¿no? Se busca la manera de reemplazarla, de ver de quién sí, otro toma su lugar, o sea, dependiendo del impacto, pero en el mejor de los casos se encuentra la manera. Sin embargo, se pierde esa riqueza. En el peor de los casos, desaparece completamente ese ecosistema y lo perdemos totalmente. Hoy en día, y lo voy a decir, es como muy claro, hoy en día en México se estudia mucho el ecosistema del templado, de los bosques de pino, ¿no? Demasiado, hay mucha información. Y hay muchos ecosistemas, la selva, los manglares, que están abandonados y que no entendemos y que no sabemos qué pasa. Entonces, de repente perder una especie, ni siquiera sabemos qué fue lo que pudo llegar a pasar, porque no tenemos la información necesaria, porque no hemos volteado los ojos a ver esos ecosistemas. La verdad es que todas las personas que trabajan en ecosistemas como lo son las selvas, los manglares, el bosque de niebla, son admirables, los desiertos, porque están un poco en contracorriente, porque económicamente, aunque sí es cierto que en la selva podemos obtener maderas preciosas, económicamente hay que buscarle otras opciones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando perdemos una especie? Pues nos adaptamos, pero no queremos adaptarnos hacia atrás, o sea, no queremos adaptarnos hacia lo bajo. Queremos adaptarnos hacia la abundancia, hacia la riqueza, hacia el estar bien, hacia el que, por ejemplo, no sabemos si al perder una especie estamos perdiendo la oportunidad de sanar una enfermedad o de un alimento, ¿no? Entonces, tal vez no veamos los impactos en el corto plazo, pero en el mediano y el largo plazo la calidad de nuestra vida es muy grande. Y eso, siendo como muy generalistas, pero en el sentido muy específico, podemos encontrar especies y cuando las perdemos, la calidad del hombre se pierde. Por ejemplo, ¿qué pasa con especies de alimentos, con semillas, frutos, que ya no existen y que por lo tanto la gente ya no tiene esos ingresos? Entonces, la verdad es que el impacto no solo es ambiental, es social, es económico, es bastante complejo y eso es lo que quiero volver en el sistema. Generalmente nos han enseñado que todo tiene una causa y un efecto. Y eso sí, en el sentido más simplista de la vida, todo tiene una causa y un efecto. Sin embargo, en el sentido complejo de la vida, de los sistemas, algo que tú no estás viendo hoy, que desaparece, tiene relación con otros 50 elementos que no estás viendo, es causa de otras cosas, y entonces al final, e incluso puede ser que no estemos viendo muchos daños y que no nos demos cuenta de lo que estamos perdiendo porque no conocemos todas esas relaciones, por el exceso de simplismo que a veces tenemos y que pensamos que todo es causa y efecto, y no, la naturaleza son interdependencias, entonces va más allá. Vaya escenario que nos estás planteando para el presente y el futuro, José Carlos. De verdad que nos gusta mucho que tengas esta manera tan coloquial de expresarte para, digo, nosotros los jóvenes y para cualquier persona que nos esté mirando en esta tarde. Te agradecemos también que nos platiques los escenarios, tanto sea A, B o C. Es muy bueno saberlo. Y de hecho, también con toda esta explicación que nos das muy abundante, muy enriquecedora, quiero hacerte una pregunta que se relaciona con todo esto. Por ejemplo, todos los sistemas son dinámicos y siempre están en cambio. Estos cambios pueden ser superiores a la percepción del hombre, pero no significa que los sistemas sean eternos. Es importante saber que las partes y acciones en un sistema interaccionan unas con otras. Los sistemas sujetos a la historia, las acciones son irreversibles y depende del momento histórico en que fueron y cuándo fueron tomadas estas decisiones. Desde tu óptica, ¿de qué depende la fragilidad de un ecosistema? Wow, mira, acabas de hacer una palabra clave, es muy importante. Mira, hoy en día en la naturaleza se habla mucho del concepto de resiliencia, ¿no? Es muy común escucharlo, ser resiliente, un ecosistema resiliente, una persona resiliente y así. Y la resiliencia se refiere a
que te pasa un fenómeno externo, algo que te golpea, algo que te daña, algún acontecimiento, pero tienes la capacidad de recuperarte y estar como estabas antes. No sé, tienes un problema de salud, un problema económico, algo te golpea, te sacude y entonces, pero te recuperas y entonces, y de tal manera que estabas como estabas antes y está bien. Hoy en día, y tú lo dijiste, muy interesante, hoy en día se está hablando de un nuevo concepto, se llama antifragilidad. Es decir, cómo a pesar de que llega ese evento y de que me hace algún daño y de que me hace un cambio, ahora regreso siendo más fuerte. No regreso siendo más lo que era antes. Porque si regreso a ser lo que era antes, pues vuelve a pasar ese evento y me vuelvo a caer. Y entonces vuelve a pasar lo mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cómo hacer una persona que tiene, no sé, temas económicos y de repente tiene un problema económico muy grande? Ah, ok, lo resuelve porque pide prestado, porque saca fondos, ok, no sé qué. Pero regresa al comportamiento de antes y se vuelve a endeudar y otra vez vuelve un problema. Y entonces está continuamente regresando. ¿Cómo hacer que esa persona, a partir de ese evento, se vuelva menos frágil? O que entonces es antifragilidad. Y ahorita lo mencionaste, porque eso es muy importante. Cómo enriquecer a los ecosistemas para que más que ser resilientes, sean antifrágiles. Es decir, que sean más fuertes a partir de los eventos externos. Aquí quiero aprovechar para mencionar que es muy curioso, pero todos los bosques, todos los ecosistemas nacen de la misma manera, básicamente. Hay especies pioneras, las primeras, las que se avientan, las que dicen, oye, vamos a empezar a poblar esta tierra, este pedacito, lo que sea de bosque, de espacio de tierra. Y esas especies pioneras crean condiciones para especies que son secundarias, que son un poco más exigentes, ¿no? Que dicen, ok, hay especies, hay pastos, hierbas, árboles que dicen, ok, no importa que el terreno sea duro o que sea, que sea difícil o que haya poca agua, yo le entro. Y una vez que entran ellos, crean condiciones mejores para otras especies. Y esas otras especies crean condiciones mejores para otras especies, hasta llegar a las especies clímax. Es decir, esas especies que son como la mejor expresión de ese entorno, de ese bosque, donde encuentran los mejores árboles, las mejores especies de animales, la fauna, es súper bien. Pero ¿qué pasa con esos ecosistemas clímax? Esa fase clímax del ecosistema, que es la más riesgosa. Porque entonces pasa un evento externo y tienen más probabilidad de ser altamente dañadas. Y lo podemos ver mucho en las selvas, cuando pasan, llegan las especies, crecen clímax, crecen enormes, pero entonces llega un huracán y ¡paz! Las tira y las quita. Y entonces, ¿qué salen? Las pioneras, otra vez a crear las condiciones para que se creen. Entonces, esto es muy curioso. ¿En qué sentido? En el sentido de que muchas veces queremos preservar los climas y como tú lo dijiste bien, los sistemas no son eternos. Los sistemas en la naturaleza van siendo cíclicos y van cambiando. Entonces, van degradando, van creciendo, van haciendo y otra vez decaen. Entonces, lo que nosotros tenemos que aprender a hacer es observar en qué estado se encuentran los árboles, en qué estado se encuentra el ecosistema, en qué fase, en una fase de inicio, en una fase de consolidación, en un avance de desarrollo, ir viendo cómo va creciendo y entonces definir y ayudar al ecosistema a permanecer en la fase que está o crecer la siguiente fase. Por eso el tema de los incendios, cuando lo explicaba Juan Manuel Frausto, nos explicaba que los incendios forman parte de la naturaleza, ¿no? Entonces, los incendios mismos forman parte de ese entorno, pero obviamente el hombre se mete y hace muchas cosas, pero no dejan de ser parte de, y no podemos dejar de que haya incendios o fomentar las quemas controladas. Entonces, cuando nosotros vemos el ecosistema, hay que ver de qué manera podemos participar. Y eso lo podemos ver a nivel natural, es decir, a nivel selvas, bosques templados, desiertos, pero también lo podemos ver en las ciudades y en los pueblos. Es importante, yo creo que aquí la parte de los jóvenes son como estos pioneros que se atreven a ir más allá, que se atreven a cuestionar lo que el clima, lo que ya se había establecido para generar un cambio y hacerlo. Entonces, todo el trabajo que ustedes hacen es muy importante porque aunque no se dan cuenta, forman parte de ese sistema, y no me refiero al sistema económico político, sino ese sistema social de existir de humanidad, que está generando un cambio que nos está moviendo hacia adelante. Y entonces lo que tienen que aprender a hacer, que tenemos que trabajar mucho, es ser observadores. Ser observadores de saber
qué está pasando, por qué está pasando y hacernos muchas preguntas de por qué está sucediendo así y por qué no de otra manera y cómo lo podríamos cambiar. Siendo en términos prácticos, creo que, o sea, los grandes inventos que se vienen para el futuro, que unen a la naturaleza con la economía, van a venir a partir de lo que observen los jóvenes y de lo que propongan para que protejamos los ecosistemas y generemos bienestar económico. Espero haber ido por la idea. Lo que pasa es que me emociono. Bueno, primeramente yo te quiero agradecer el hecho de decirnos jóvenes, de recalcar que somos parte de ese grupo todavía, ¿no? También agradecerte los buenos comentarios que tienes para la asociación civil, el reconocimiento de las acciones también en la sensibilización, que es parte importante para todos, ¿no? Y quiero tomar este espacio para leerte algunos comentarios y tengo una pregunta también por parte del público que nos está mirando. Dice José y Delfonso Torres Barajas, gracias por la invitación. Edar, qué buena transmisión. Y me acaba de escribir a mi WhatsApp personal, Julio Molina Fonseca, que desde tu experiencia, ¿cuál es el ecosistema más frágil y el que más te ha impactado que tú conoces? Ay, fíjate, bueno, hablando de México, el bosque de niebla es uno de los ecosistemas que es más frágil e incluso la superficie es como del 1%, es de los más débiles. Sin embargo, es que, bueno, es una pregunta como capciosa porque las zonas áridas son son muy susceptibles al impacto porque obviamente como llueve poco, como hay pocas condiciones, un daño puede certificarlo y pasar de una tierra con una vegetación pues escasa, pero en cactáceas y ese tipo de vegetación xerófita a totalmente desierto, a tierra árida, seca, donde no crece nada. Luego tenemos los manglares. Entonces, la verdad es que hoy en día, y más los manglares en el sureste, que déjate, los huracanes no afectan a las personas, y recuperar un manglar es tan difícil, tan complicado, porque tenemos pocos viveros para manglares, porque tenemos, y esto estoy hablando de México, pero a nivel Latinoamérica conozco muchos bosques que son así súper frágiles, o bosques centenarios, que las acciones son muy, muy delicadas. Entonces, mira, yo creo que al final lo que sí tenemos que dejar de pensar, y, a ver, quiero decirlo de una manera amable y que se entienda. El Amazonas es muy importante, es muy, muy importante, pero no es el único ecosistema. O sea, las personas que estén trabajando por el ecosistema al que perteneces es muy, muy, muy valioso. Porque difícilmente todos vamos a poder ir al Amazonas a hacer algo ahorita. Y sin embargo, en estos momentos, en la Ciudad de México, los bosques de la Jusco, los bosques en el desierto están sufriendo la presión por el crecimiento habitacional. Entonces, ¿cuáles son los ecosistemas más que están amenazados o que tienen más riesgo? Ahorita, pues, hay muchísimos, desafortunadamente, en muchos entornos, ¿sabes? La tala ilegal está acabando con bosques enteros, o sea, que llegan y talan todos los árboles. En época de Navidad, por ejemplo, hay mucha gente que compra árboles ilegales y entonces talan los oyameles de manera ilegal, todo por no saber cómo preguntar. Entonces, estamos en una etapa donde los bosques están altamente amenazados. Y aquellos, créeme, que son las tierras más conservadas, ya han prohibido la entrada del hombre, ¿no? La isla de Galápagos está súper regulada, algunas islas en el país están súper reguladas. Hoy en día me preocupan esos ecosistemas que tienes a un lado de tu casa, literalmente. Sí, vaya, y mira que nosotros en el sureste mexicano sabemos de la fragilidad del manglar, digo, lo mencionas mucho, es muy poco estudiado también y que forma parte de esas barreras contra los fenómenos meteorológicos que han abundado durante las últimas semanas en la península de Yucatán. Bueno, respondiendo entonces a la pregunta que tenía Julio Molina Fonseca, ya diste respuesta. Entonces, queremos seguir con nuestro ejercicio. José Carlos, sabemos que proteger la salud del cambio climático planetario exige la gestión a muchos niveles, desde los factores sociales y económicos que impulsan el cambio hasta los peligrosos y exposiciones resultantes para los grupos humanos. En tu opinión, ¿qué pasará en el futuro a medida
que las condiciones ambientales cambien de forma sistemática a lo largo del planeta? Mira, yo personalmente quiero tener una opción de esperanza, ¿no? De positivismo. ¿Por qué? Porque, digo, sí es cierto que es un caos el mundo en muchos sentidos y eso es una oportunidad para las personas. Porque, ¿qué es lo que quiero decir? Mira, acuerdos como el cambio climático son muy importantes. El acuerdo de Escazú, ahora en estos momentos, la gente está haciendo más conciencia de estos temas y entonces es muy relevante e importante. Entonces, pensando en el futuro, la verdad es que hoy en día los jóvenes están teniendo cada vez más soluciones ante esos problemas y están generando respuestas rápidas. Entonces, están organizando a la gente, están creando productos y servicios, están concientizando, están vinculando, están uniendo y también se están informando, que eso es muy importante. Por eso ese seminario es súper relevante, porque hay muchas buenas ideas, muchas buenas intenciones, pero la gente no está preparada, entonces puede generar muchos problemas. Yo lo que veo es que para el futuro lo que tenemos es que tener más información, estar más entendido. Y mira, es difícil que una sola persona pueda hacer todo esto. Entonces, lo que tenemos que hacer es formar grupos multidisciplinarios, interdisciplinarios e intergeneracionales, es decir, no todos solamente de una sola generación, jóvenes, adultos, mujeres, hombres, de diferentes profesiones y labores, de tal manera que podamos ofrecer respuestas a lo que se viene. Mira, hoy en día hay procesos como el que tuvimos en Reforestamos México hace poco, el de Innovature o el de Joven Emprendedor Forestal, donde estamos trabajando para que los jóvenes incorporen la visión económica dentro de lo que es ambiental. Ustedes que a lo mejor tienen una visión más económica, la gente que nos ve, nos escucha, a lo mejor hace falta una parte más ambiental. Entonces, sumémonos y colaboremos. Entonces, yo lo que veo es que hoy en día para el futuro del mundo más, las personas vamos a dejar de decir, ay, es que llueve, o es que no llueve, o es que hace, sino que vamos a empezar a crear soluciones innovadoras adaptadas a todo eso. Soluciones más antifrágiles, soluciones regenerativas, que tomen en cuenta todos estos riesgos. Y lo veo, acabo de ver el tema de empaques que ya con bacterias nuevas, que ya no usan plástico. Entonces, pues, ¿sabes? Gente que está trabajando en los mares, gente que está trabajando en la propagación de árboles. Entonces, ahí está la fortaleza del ser humano, que, mira, si un animalito, un animal, un venado, un ave, pues no puede, si no puede, se adapta a la naturaleza, nada más. El ser humano puede adaptar y generar algo que incida positivamente. Y en eso me quiero quedar. Después de toda esta charla, de todos los problemas que hay, me quiero quedar en la idea de que vamos a generar cosas positivas, nuevas, distintas, que van a tener un impacto bueno. Vamos a recuperar las tierras degradadas, vamos a generar biodiversidad y vamos a hacer cosas distintas. Y que más allá de que si el huracán o que si esto, vamos a poder crear soluciones que respondan, que sean resistentes a esos fenómenos ambientales. Totalmente de acuerdo contigo y parte de lo que mencionas, que también es importante, la promoción y la sensibilización, la educación a todos los niveles sobre la importancia del cuidado de nuestro medio ambiente. Entonces, mira, quiero ocupar también este espacio para informarte que nos llegó otros saludos. Excelente expositor, muy clara la información que nos comparte. Escribe José Delfonso Torres Barajas: el depósito de residuos externos como la basura que no se degradan, ¿hasta dónde impactan en esa transformación del ecosistema? Uy, qué bien, qué bien, qué bien. Mira, hoy en día se habla mucho del concepto de economía circular. ¿Y de dónde surge la economía circular? Esta idea de que pues todo se reintegra en el ciclo, ¿no? Que no haya de residuos, se desperdicie como antes igualmente. ¿Y quién inspira la economía circular? Los árboles. Los Wow. árboles, si tú te fijas, pues no hay desperdicio, o sea, todo se utiliza, ¿no? Al final el árbol si muere se reintegra a la tierra, nacen otras plantas, crece todo el sistema, las hojas que tira, que no son basura, se reintegran, se crean nutrientes, o sea, todo. Y entonces, sin embargo, los seres humanos hemos creado sistemas, pues, que tienen estos residuos y que no se reintegran. Y desafortunadamente sí juegan un puntos menos, o cómo decirlo de una manera,
nos va a costar trabajo reintegrar esto, ¿no? O sea, nos va a costar trabajo disminuir. Sin embargo, tenemos casos, por ejemplo, en la Ciudad de México, de los sumideros, que después de todo esto, con mucho trabajo y con muchos estudios, se pudieron hacer obras y después reforestar arriba, con cuidado, porque pues la basura genera gases y entonces hay que estar liberándolos. También otras opciones que buscan ser amigables. Entonces, sí tenemos que encontrar una opción para los residuos y digamos que eso nos va a atrasar un poquito lo que nos va a tener, ¿qué hacemos con esta basura? ¿No? O sea, cómo la integramos, cómo incorporamos, cómo la disminuimos. Pero en un futuro lo que estamos creando serán sistemas económicos, es el sistema economía circular, que no generen estos residuos, o sea, que sean parte del sistema. Y entonces, pues es a lo que le tendemos, ¿no? A lo que buscamos hacer. Y también mencionabas algo importante, no en este bloque, sino hace unos momentos más, de la importancia de los empaques también. Si bien es cierto, también el volumen grande de plásticos que desechamos día con día, pues la lógica nos está llevando también a utilizar empaques biodegradables, envases biodegradables que de alguna u otra manera también ayuden en el proceso de desintegración para la tierra, ¿no? Sí. Queremos hacerte una pregunta de carácter obligatoria para todos los especialistas que nos acompañan en todas las sesiones de nuestro simposio virtual. Y lejos de ser una pregunta esperanzadora o desesperanzadora, queremos tener la respuesta desde tu óptica. Según datos oficiales de la Organización de Naciones Unidas, si seguimos con los hábitos de consumo y producciones actuales, para el año 2050 el planeta no será habitable para el ser humano. ¿Qué escenario prevés para el 2050? ¿Qué tierra? ¿Qué humanidad? ¿Cómo visualiza José Carlos a nuestro planeta en los siguientes 30 años? Sí, cuando la leí esta pregunta me quedé así de, wow, qué pregunta tan más compleja. Mira, a ver, pues en 30 años yo creo que vamos a tener nuevos sistemas económicos y sociales. O sea, son indispensables. Necesitamos nuevas formas de organizarnos, distintas a lo que estamos viviendo ahorita. Necesitamos nuevas formas de educación. Y entonces lo que veo es que, mira, hay varios escenarios y hay uno que es uno que se ve como que hay dos tipos de sociedad. Una sociedad totalmente tecnología, conectada a las computadoras, a los procesos, donde unos viven tecnológicamente y otros rechazando la tecnología. Esto es como lo que se ve en el escenario, ¿no? Cómo se construyen los escenarios futuros. Yo la verdad es que veo algo distinto. Veo que los modelos sociales y comunitarios ¿cómo te diré? Locales se ven más como la opción. Es decir, lo vimos ahorita en la pandemia. Vemos que un sistema global, pues rápidamente se ve afectado, pasa algo, se cierran y todo el mundo. ¿Y qué sobrevivió? Los mercados locales, la tiendita que consumía de los productos agrícolas de la comunidad, las personas. Eso fue lo que está sobreviviendo, lo que está viviendo más, ¿no? Con sus problemas, deficiencias, ¿no? Pero en las ciudades, pues mira, si dejan de traernos comida, se acabó todo y no sé qué hacemos, ¿no? En cambio, en una comunidad, bueno, pues hay de dónde, ¿no? Entonces, creo que vamos a optar por un paradigma distinto, es decir, menos aspiracional a tener, más de ser, menos aspiracional a querer decir, tengo esto, a más aspiracional, a más contribuir y decir, he logrado esto, sumo esto. Vamos a hacer en 30 años una sociedad que esté buscando agregar valor y no costo. Entonces, eso es lo que yo veo de diferentes maneras, en diferentes espacios, en diferentes niveles, pero eso es lo que nos va a mover. Vamos a estar pensando en no en un antropocentrismo, no en la naturaleza como el centro, sino integrados, naturaleza y persona como un solo sistema, es lo que vamos a estar viendo. Y eso, bueno, eso estamos trabajando para que se logre. Bueno, es un escenario bastante favorable para nosotros como sociedad, lo que mencionas.
Y también algo que mencionas que es muy importante es el tema colectivo solidario, que va a ser el parteaguas para que nosotros como sociedad podamos contribuir a mejorar las condiciones propias de nuestro ambiente. Me acaba de llegar una última pregunta. Quiero hacerte esta pregunta antes de cerrar ya el bloque el día de hoy. Bueno, en realidad me llegaron dos, pero vamos a ver cuál, si nos alcanza el tiempo para responder las dos. Dice, ¿qué problemas relacionados con el enorme desarrollo económico no sostenible, opresivo con el medio y perjudicial para los seres vivos existen? Y la segunda igual para, pues se pueden juntar, ¿no? Y la segunda pregunta dice lo siguiente, ¿cuáles son los aspectos positivos en los que incide el ser humano sobre los ecosistemas? Ok. Mira, siempre hay muchas términos, ideologías y posturas. E incluso hay personas que escriben que la Tierra tendría la capacidad de 3 veces la población actual. Entonces, por un lado, tenemos personas en algunos países que tienen, que viven por debajo de la línea de pobreza, ¿no? Con menos de $1 al día, lo cual es tristísimo. Gente riquísima. Entonces, el primero que podemos ver este impacto es el ser humano se ha vuelto demasiado, o sea, las acciones que hacemos degradan. Es decir, en un sistema extraemos más de lo que contribuimos. Eso es lo que podemos ver a grandes rasgos. Somos más extractivistas. Entonces, lo que nos ha llevado hasta ahorita es que los ríos se quedan sin agua, la tierra deja de dar. ¿Por qué? Porque tenemos una ideología más extractivista y eso aplica en las ciudades, en lo urbano, en el manejo, en la naturaleza, en muchos productos y servicios. Desafortunadamente, esa visión del humano tan de imponer es lo que nos está llevando. Y en un tema, la segunda más, recuérdame nada más otra vez, por Fabián. El tema de la incidencia del ser humano sobre los ecosistemas. O sea, ¿qué ventajas tenemos? Encuentras más bien. Súper bien. Hablamos de las desventajas, pero ¿qué ventajas encuentras tú desde tu óptica para el ser humano en el ecosistema? Me emociono muchísimo, perdón. Esta es muy buena pregunta porque fíjate que, y a lo mejor me voy a ver un poco filosófico y todo esto. Los seres humanos somos la conciencia del planeta. Obviamente, los animales también perciben la naturaleza y la viven, pero un animal o una planta difícilmente decide ser diferente. O sea, un león no dice, ok, hoy quiero ser vegetariano, ¿no? Claro. O hoy una oruga dice, hoy quiero pintar el amanecer y ser un artista, ¿no? O un árbol dice, hoy voy a escribir un poema. Eso no lo dice la naturaleza, es porque el rol de ser humano es precisamente ser esa conciencia. Hay un libro que me encanta, que es El universo es un dragón, gran dragón verde, y habla de cómo el ser humano puede percibir eso, cómo puede comunicarlo, cómo puede cambiar. El ser humano, sí es cierto, puede causar un daño en muchos sentidos, lo hemos hablado, pero el ser humano es el mismo que va y salva a los perritos en la calle. El ser humano es el que va y se planta los árboles. El ser humano es el que hace estas charlas para concientizar y para ayudar. El ser humano es el que genera los acuerdos de paz. El ser humano es el que salva especies. El ser humano va y ayuda a los ecosistemas y apaga los incendios. Y entonces el ser humano hace mucho también por el entorno. Y creo que en ese rol de conciencia, de apreciación, el ser humano protege muchos individuos, protege y la conserva, ¿sabes? Y tú lo puedes ver en la naturaleza, además para ir cerrando la idea rápido, muchas veces, a veces, los mismos ecosistemas, de repente una especie misma puede acabar con otra, una especie de escarabajo puede acabar con árboles porque los árboles no se prepararon. Pero el ser humano puede decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Cómo fortalecemos a los árboles? ¿Cómo fortalecemos esta especie? ¿Cómo hacemos que haya más abundancia? Entonces, creo que el rol de ser humano es tomar acción y ser esa conciencia y compartirlo con los demás. Y eso es lo que podemos lograr. José Carlos, tu mensaje me llena de luz, esperanza y sentía de verdad toda la emoción con lo que estabas comentando. De verdad que es muy importante esta
esta parte de reflexión, que también el ser humano incide en los procesos de manera positiva. De verdad que ha sido muy inspirador este momento, este mensaje. En lo personal, se me infla el corazón, los pulmones de esperanza. Gracias. Y ya con todo este mensaje, queremos nosotros también dar un mensaje de agradecimiento y de despedida para todas las personas que nos han escuchado, no sin antes mandarte un saludo por parte de Hugo Tuil. Saludos desde Guatemala, muy buen tema para la juventud. Felicitaciones. Aquí se nos ha dificultado restaurar el mangle rojo por las embarcaciones acuáticas que no regulan sus velocidades. Saludos, Juan Carlos. Con esto queremos decir lo siguiente: lo que estamos haciendo a los bosques del mundo es un espejo de lo que nos hacemos a nosotros mismos y a los otros. El mantenimiento de los ecosistemas en su posición del funcionamiento normal y el evitar las acciones antropogénicas que provoquen daños a estos sistemas ecológicos son claves fundamentales en el conjunto de actividades para coadyuvar y sobrellevar alguna crisis ambiental. ¿Qué hacer ante estos enormes problemas? La pregunta está clara. Si la especie humana, apenas de 3.3 millones de años de antigüedad en la escala evolutiva, posee el derecho y la voluntad de destruir el balance natural, lo cual es el resultado de 4.6 mil millones de años de la historia evolutiva de nuestra Tierra, solamente el Padre del Tiempo lo dirá, y la Madre Naturaleza sufrirá o gozará de esas consecuencias correspondientes a nuestras acciones. La cruzada no es fácil, pero si no se intenta ahora y con determinación e intelecto, mañana seremos testigos de una realidad profundamente triste y sin reversa. En este sentido, y por todo lo anterior, queremos agradecer todas las aportaciones vertidas el día de hoy por nuestro especialista José Carlos. José Carlos, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde y esperamos tener el gusto de realizar nuevamente este ejercicio de comunicación contigo. Muchísimas gracias, y para todos los que nos están viendo, mi correo es jc@reforestamos.org. Sus ideas, porque ¿qué tenemos que hacer? Compartir nuestras ideas para sumarnos y hacer equipo. Entonces, jc@reforestamos.org, y permíteme aprovechar este espacio para contar que el 19 de noviembre a las 5 de la tarde, hora de México, Ciudad de México, vamos a tener la final de Joven Emprendedor Forestal, donde jóvenes de Latinoamérica presentan sus ideas de emprendimiento para ayudar a los bosques, a sus comunidades. Entonces, escríbanme a mi correo y nos vemos en Emprendedor Forestal el 19 de noviembre a las 5 de la tarde. Muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias, República Verde. Está genial lo que hacen y mucho éxito siempre. Muchas gracias, José Carlos. Y asimismo, es para nosotros un honor que nos acompañen, y les recordamos que el próximo lunes 16 de noviembre tendremos a nuestro siguiente invitado especial, Cristian Vallado Flores, coordinador del programa de liderazgo en compromiso e innovación social Impulsa de la Universidad Anáhuac Mayab. Recuerden registrarse a través de nuestra página web www.republicaverde.com y seguirnos en nuestras redes sociales, en donde podrán encontrar toda la información sobre este evento. Muchísimas gracias a todos y buenas tardes.